Hola, mi nombre es Saray Cruz Ventura, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y hoy vengo a compartir con ustedes la comunicación que lleva por título La percepción del léxico dialectal en futuros docentes, acercamiento a través del léxico disponible y líneas de actuación didáctica. Los estudios de disponibilidad léxica han experimentado un desarrollo muy importante en el ámbito hispánico gracias al proyecto panhispánico de léxico disponible que se puso en marcha allá por los años 90 del siglo pasado. Este tipo de estudios tiene por objetivo analizar las palabras que acuden a nuestro cerebro ante un estímulo temático concreto. En los últimos años, dentro de este tipo de estudios, se ha abierto una nueva línea de investigación que centra su objetivo en el análisis del léxico disponible de alumnado que cursa estudios de formación del profesorado. Este nuevo enfoque ha sido explorado, entre otros, por Santos, Trigo y Romero, que han trabajado con estudiantes del máster de formación del profesorado de distintas especialidades, por Cerda, Salcedo, Pérez y Marín, con futuro profesorado de matemáticas, por Quintanilla y Salcedo, con futuros docentes de inglés, por Zambrano, con alumnado chileno de la carrera de pedagogía, y por Santos y Juárez, Maya y López y Herranz, con alumnado de los grados de educación infantil y educación primaria. Como bien establece Herranz, conocer el vocabulario de los futuros docentes no solo es importante porque ellos serán una de las mayores influencias de los más pequeños, sino porque sabemos que el ser humano comienza a crear su identidad desde los primeros años de vida y uno de los factores de influencia, por supuesto, es el lenguaje. En consonancia con estas investigaciones, la comunicación que aquí presentamos se basa en un estudio experimental que pretende analizar el léxico disponible del alumnado canario de primer curso del grado de educación infantil y de educación primaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con un objetivo muy concreto: observar qué competencia léxica dialectal posee, pues esta puede ser determinante en el ejercicio de su futura profesión docente, sobre todo si tenemos en cuenta que la enseñanza del español de Canarias es uno de los contenidos que contempla el currículum de educación infantil y de educación primaria en esta comunidad autónoma. Y de esta forma, el análisis se va a centrar en el estudio de los dialectalismos del centro de interés, como se llama a esas áreas temáticas dentro de los estudios de disponibilidad léxica, el centro de interés alimentos y bebidas, ya que no solo uno de los campos léxicos que favorece la aparición de regionalismo, como así lo atestiguan diversos estudios realizados por Hernández Cabrera y Samper Padilla, Samper Hernández, Prado, Trigo, Santos y Romera, sino que también constituye uno de los centros de interés que estableció el pedagogo Ovid de Crowley como fundamentales en la enseñanza durante la etapa infantil. Los datos para poder realizar este estudio proceden de las encuestas realizadas por 108 estudiantes canarios, 103 informantes de Gran Canaria y 5 de otras islas, de los grados de educación infantil, 62 estudiantes en este caso, y de educación primaria, 46 estudiantes de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y como vemos, la muestra se distribuye de la manera que podemos observar en pantalla. Las pruebas se realizaron durante 2022-2023 con alumnado de primer curso de la asignatura didáctica de la lengua oral. Conviene decir que las encuestas se llevaron antes de dar comienzo a un seminario didáctico sobre español de Canarias, una actividad que formaba parte del instrumento de evaluación de la asignatura en aquel momento, donde el alumnado reflexionaba sobre su propia modalidad lingüística y de sus implicaciones didácticas en las aulas. La encuesta se compone de una primera hoja donde figura el cuestionario sociológico seguido de una lista de líneas. Para evitar condicionar los resultados, no se indicó en el encabezamiento de las listas el nombre del área temática o centro de interés, como se conoce en este tipo de estudios. En primer lugar, se pidió a los estudiantes que escribieran en la primera columna alimentos y bebidas, y una vez transcurridos los 2 minutos habituales que se dejan para realizar esta prueba, se les indicó
que se iba a repetir de nuevo, pero esta vez debían anotar en el listado solo alimentos y bebidas que consideraran canarismo. Esto nos permitió realizar un análisis comparativo entre ambas listas para observar, por una parte, la densidad de dialectalismos que ofrece cada corpus y por otra, qué vocablos son considerados dialectales por el alumnado. Además, se les dijo que no se iba a prestar atención a la corrección ortográfica, así que podían escribir todas las palabras que se les ocurriera, aunque no tuvieran seguridad sobre su correcta escritura, porque lo que nos interesaba precisamente es entender qué vocabulario conciben como canarismo. Normalmente en los estudios de disponibilidad léxica, para poder obtener los resultados hay que limpiar los materiales, es decir, establecer una serie de criterios para lematizar ese léxico que hemos recuperado. Y para ello se adoptan normalmente en este tipo de estudios los criterios establecidos por Samper Padilla en 1998. Sin embargo, hemos tenido que tomar algunas decisiones particulares para poder adaptarlo a las especificidades de nuestro objeto de estudio. De esta forma hemos tenido en cuenta algunos fenómenos fónicos que el alumnado refleja a través de la escritura, como por ejemplo la pérdida de la D intervocálica, pues esto nos permite conocer algunas actitudes, algunas creencias que manifiestan los estudiantes sobre su modalidad dialectal, y para ello se emplearon los paréntesis tradicionalmente utilizados para unificar formas plenas y acortamientos de vocablo. Así, por ejemplo, para el adjetivo escaldado, que a veces aparece escrito con la pérdida de la D intervocálica y otras con la forma normativa, se ha unificado con el paréntesis que vemos en pantalla, ¿no? Escaldado y esa D intervocálica entre paréntesis para señalar esa variación. Si por el contrario todas las ocurrencias aparecen escritas con la pérdida de la D intervocálica, no se restituye, por ejemplo, finao en lugar de finado. En nuestro caso también ha sido necesario tomar en cuenta todas las marcas comerciales y no exclusivamente aquellas que pueden estar lexicalizadas como se establece en los criterios de edición de Samper Padilla. El motivo de esta decisión se encuentra en que la inclusión de marcas comerciales en nuestro estudio puede estar relacionada con la percepción que posee el alumnado sobre el concepto de canarismo. Por ello hemos mantenido en ambos listados todas las marcas comerciales que aparecen 2 o más veces. Para determinar la naturaleza dialectal de los vocablos que aparecían en los listados, nos basamos en que figuraran en las obras lexicográficas canarias de referencia, como las que pueden ustedes ver en la diapositiva. Además, también fue necesario considerar algunos vocablos como canarismos que no están recogidos en los diccionarios citados, como el caso de Jaya y ambrosía, porque claramente tienen un sentido y un uso dialectal en la comunidad autónoma canaria que, bueno, se corroboró por los distintos usos también en los medios de comunicación. Y ahora pasamos a comentar los resultados obtenidos tanto desde un punto de vista cuantitativo como desde una perspectiva cualitativa. En primer lugar, desde el análisis cuantitativo podemos observar, como vemos en pantalla, que la densidad de canarismos que se incorporan en el centro de interés alimentos y bebidas, solo canarismos, es muy llamativa si la comparamos con la que arroja el estímulo tradicional alimentos y bebidas. Este estímulo solo alcanza un 4,3%, una densidad mucho más baja que la que se ha documentado en otros trabajos que han analizado el léxico dialectal en los listados de disponibilidad léxica de la provincia de Las Palmas. Ahora bien, a pesar de que el estímulo alimentos y bebidas solo canarismos ha favorecido la aparición de un volumen alto del léxico dialectal, los datos también revelan que el 60% de los vocablos de este centro de interés no son canarismos,
Por este motivo vamos a analizar a continuación la densidad de canarismos en comparación con el volumen de vocablos generales y de marcas comerciales de cada estímulo. Como era de esperar, en el centro Alimentos y Bebidas los vocablos generales son los que alcanzan la mayor densidad. Las marcas comerciales obtienen en este caso un porcentaje de 5,2, levemente superior al porcentaje de canarismo. Por el contrario, en el estímulo Alimentos y Bebidas solo canarismo, la incorporación de marcas comerciales se eleva al 10,8%, el doble que en alimentos y bebidas, y los vocablos generales superan en 9,2 puntos a los dialectales. El análisis cualitativo de los datos lo hemos centrado en el análisis de las primeras 20 palabras más disponibles, pues es un parámetro que se ha utilizado habitualmente en este tipo de estudios. En la columna alimentos y bebidas, lo primero que nos puede llamar la atención es que solo aparece un canarismo marcado en negrita, ¿no? En este caso papa. Sin embargo, como era de esperar, en la lista de alimentos y bebidas solo canarismos, el volumen de canarismos es mucho mayor, como podemos ver en las palabras que figuran en negrita. Sin embargo, resulta muy llamativo que la palabra más disponible de este centro de interés no sea un canarismo, sino una marca comercial, en este caso de un refresco muy conocido de las islas. Además, en estas 20 primeras palabras aparecen otras marcas comerciales como Tirma, Munchitos o Clipper de fresa. También conviene señalar el reflejo que hace el alumnado en la escritura de la pérdida de la D intervocálica en papa arrugada y gofio escaldado, porque esto nos da también algunas pistas sobre qué concibe el alumnado por características propias del español de Canarias. Por supuesto, la pérdida de la D intervocálica no forma parte de la norma culta del español de Canarias, pero sí resulta significativo que el alumnado lo identifique como parte de su propia modalidad lingüística. Teniendo en cuenta estos resultados que hemos venido comentando, podemos concluir que desde un punto de vista cuantitativo los datos han puesto de manifiesto que el alumnado, a pesar de que reconoce un volumen amplio de canarismo, resulta llamativo que casi el 60% de los vocablos que figuran en alimentos y bebidas solo canarismos no sean vocablos dialectales, y por otra parte que el análisis cualitativo ha demostrado que el alumnado puede estar relacionando el concepto de canarismo no solo con las palabras propias de su modalidad lingüística, sino también con productos de marcas comerciales de las islas o con vocablos que son generales. Además, el hecho de que manifiesten en la escritura la pérdida de la D intervocálica podría estar indicando que el estudiantado considera erróneamente que es una característica propia de su modalidad dialectal. Además, los resultados de este trabajo experimental demuestran que es necesario seguir concienciando al estudiantado de las aulas canarias de formación del profesorado de la importancia que tiene reconocer cuáles son las características que forman parte de la norma culta del español hablado en Canarias y qué se entiende por el concepto de canarismo. Pues esto no solo influye en su conciencia lingüística como hablantes de su modalidad, sino también en el ejercicio de su futura profesión docente. Y aquí termina esta comunicación. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de ustedes para cualquier duda, sugerencia, consulta que quieran formular.